Hola a todos, esto es Imágenes que me cuento, soy Guillermo Fernández y bueno, primero quiero agradecer a todos los suscriptores que me apoyan desde el canal de YouTube y también desde Twitter y que cada vez sois más. También quería adelantaros algunas cosas de cara a los próximos contenidos. Nos han llegado algunos relatos y peticiones. Bueno, ya sabéis que podéis escribir a imágenesquemecuento@gmail.com, imágenes que me cuento con una sola Q. Y bueno, si tenéis duda también podéis mirar el correo en información. Y nos ha gustado un pequeño relato que nos ha enviado David Morán y lo hemos elegido porque, bueno, en una primera lectura no lo parecía, pero cuando lo hemos vuelto a leer hay muchísimas referencias al mundo del cine y nos ha parecido muy original. Así que, David Morán, ya sabes que hemos elegido tu relato titulado Así somos los extraterrestres y ya estamos trabajando en él. Y bueno, aprovecho, ya que está aquí, para dedicarle el relato a Carlota, que ya está aquí. Hola, Carlota. Bueno, se está preparando, ahora no os preocupéis que ahora haremos las debidas presentaciones. Y bueno, se lo dedico porque hay muchas referencias a El Resplandor y el podcast suyo se llama Red Room Blues, que os lo aconsejo, por cierto. Así que bueno, que sirva como agradecimiento a este especial que hemos preparado y agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Bueno, de todas formas, ahora la conoceréis mejor. Y bueno, para ir acabando, también anunciaros que próximamente también tendremos a Alba Becerra, que también será nueva colaboradora y es licenciada en Comunicación Audiovisual con un máster en Producción Artística, experta en ciencia ficción y que actualmente escribe para varias webs, entre ellas Universo Cine Web. Todo esto es un adelanto de lo que tendréis aquí en Imágenes que me cuento en las próximas semanas. Y ahora sí, comenzamos este especial, espero que os guste. Será una nueva sección titulada Planos Secuencia con nuestra colaboradora, que ahora sí, ya está preparada, y ella es Carlota Garrido. Carlota Garrido es licenciada en Comunicación Audiovisual, crítica de cine y televisión, y también imparte talleres de historia del cine en Valencia, y es profesora de narrativa visual y creación de personajes en el máster de creación de la Escuela de Diseño de Valencia, y también es autora del podcast Red Room Blues. Hoy nos viene a hablar de los planos secuencia. Bienvenida, Carlota. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo quería plantear este vídeo a los planos secuencias porque digamos que no todo el mundo tiene por qué saber todas las características narrativas o técnicas de una película. No todo el mundo tiene que ser cinéfilo y bueno, el plano secuencia es algo que si no sabes, pues te puedes perder parte de una película, ¿no? O algo que es realmente impresionante, que te parezca que es una escena de acción más, ¿no? Entonces, si la intención es un poco que nos cuentes de manera sencilla qué es un plano secuencia, y también vamos a aprovechar para explicar un poco también la historia, ¿no? Un poco de dónde surge y de los principios. Y bueno, la pregunta primera pues sería la básica, ¿no? ¿Qué es un plano secuencia? Pues efectivamente, un plano secuencia es una secuencia en un solo plano, es decir, en la que no hay cortes. Se trata de una escena en la que la cámara se mueve o bien por el espacio o bien sigue a los personajes, pero no hay ningún corte, o sea, no vemos que se rompa en ningún momento la continuidad, no hay edición. Y por eso son escenas muy complejas a nivel técnico, porque también desde el punto de vista de la cámara, porque exigen mucha coordinación y mucha preparación, tanto desde el punto de vista del realizador como del cámara, como de todos los elementos que están en juego en la puesta en escena, ¿no? Actores, figurantes, atrecho, todo tiene que estar perfectamente coordinado para que todo salga bien de un solo plano. Es decir, estamos hablando de que en el momento que le das al botón de grabar, ya no se para de grabar. Exactamente.
Por lo tanto, exige muchísima planificación, ¿no? O sea, realmente los planos secuencia, los directores pueden pasarse el doble de tiempo ensayando una escena de un plano secuencia que rodando una escena normal, donde está editado plano a plano, ¿no? Bueno, y puede una escena, un plano secuencia puede durar desde 10 segundos a 1 hora y media, ¿no? Bueno, sí, nosotros vamos a hablar hoy de un plano que dura 8 horas incluso, pero sí, los planos secuencia pueden durar cualquier tipo de duración. Lo único indispensable es que no haya cortes y que transcurra una escena entera durante ese plano, ¿no? La duración del plano es indiferente en este sentido. Bueno, estamos viendo, perdona, Carlota, estamos viendo de fondo Set de Mal, que es uno de los más recordados, ¿no? Sí, además que es uno de los más recordados porque consigue unir muchísimos elementos de la puesta en escena, ¿no? El coche, la frontera, sigue a un personaje, sigue a otro, no sabemos, ocurre además al principio de la película y por lo tanto desorienta mucho al espectador porque aún no sabemos qué historia nos está contando Orson Welles. Digamos que el plano secuencia hay muchas maneras de hacerlo. Uh-huh. Es decir, mediante traveling, que para la gente que no lo sepa es pues cuando va la cámara por raíles, que hemos visto muchas veces, y bueno, se puede hacer de cualquier manera siempre que no se pare de grabar. Uno de los grandes protagonistas en este tema de los planos secuencia es la Steadicam, ¿no? Exactamente, porque antes de la aparición de la Steadicam, que ahora hablaremos un poco de ella, era muy difícil, mucho más difícil hacer planos secuencia. Solo se podía hacer, como tú has dicho, mediante travelings, que es mediante estos raíles, a través de grúas, que es como lo hemos visto en Set de Mal, y también cámara en mano, ¿no? Que es que el cámara, bueno, como normalmente rodamos nosotros, es decir, cogiendo el móvil o cogiendo cualquier aparato y siguiendo lo que vemos, ¿no? Lo que pasa es que esto en cine era muy arriesgado porque las cámaras pesaban mucho y la imagen se desestabilizaba, se movía, no quedaba bien. Esto se solucionó en gran medida con el invento de la Steadicam, que casi prácticamente hoy en el cine se ha convertido en un sustituto de muchos travelings y que se utiliza por primera vez en la película Bound for Glory en 1976 de Hal Ashby, y esto lo que hacía era crear un sistema de contrapesos para que el cámara pudiera llevar, ¿no?, la cámara encima y seguir a los personajes él mismo, ¿no?, sin la necesidad de los raíles. O sea, que esa imagen lo que crea es una sensación como de estabilidad total, ¿no? Sí, crea una sensación de estabilidad total para que la imagen la veamos clara, pese a que el cámara se mueva con absoluta libertad siguiendo a los personajes y con absoluta libertad por el espacio, ¿no? Y esto es vital para una película como El Resplandor, que usualmente hay un poco de confusión porque todo el mundo piensa que esta es la primera película en la que se utilizó la Steadicam, pero en realidad ya os he comentado que fue la de Bound for Glory de 1976. Sin embargo, digamos que se popularizó o llegó al uso masivo, ¿no?, a través de esta película de Stanley Kubrick de 1980, y se popularizó precisamente por estas secuencias en las que la Steadicam hace un particular seguimiento del niño que va en triciclo por los pasillos del Hotel Overlook y que este seguimiento hubiera sido imposible si no se hubiera inventado la Steadicam, porque si vemos el movimiento del niño es muy errático. Hubiera sido imposible colocar los raíles exactamente para hacer un traveling por donde el niño pasara, porque el niño va dando bandazos con el triciclo. En cambio, con la Steadicam se le puede seguir fácilmente, ¿no? Y este movimiento de la Steady tiene una función muy estética y muy narrativa en El Resplandor, porque por un lado te permite conocer el espacio de ese protagonista que es el Hotel Overlook, ¿no? Te permite descubrirlo a la altura de la mirada del niño. Y por otro, esos movimientos tan bruscos que genera el niño cruzando y doblando esquinas del hotel nos genera esa sensación de inquietud porque no sabemos qué es lo que va a haber detrás. Ahí fue, digamos, donde se consagró la Steady. Primero fue, como has dicho, en Bound for Glory, pero antes del Resplandor incluso, ya la segunda vez que se utiliza la Steady es en Rocky.
Exactamente, sí. En Rocky tenemos un plano secuencia mítico porque mucha gente lo recordará, aunque a lo mejor muchos no se hayan dado cuenta de que era un plano secuencia, que es el momento de la carrera en el que Rocky sube las escaleras y levanta los puños, ¿no? Con ese gesto tan reconocible. Ahí tenemos otro plano secuencia en el que la cámara sigue a Rocky y que también está realizado con una steady. Estamos viendo unas imágenes muy interesantes porque son el propio Garrett Brown con una Steadicam, digamos, probándola al test con su mujer, creo que es, o con su novia, en la propia escalera, ¿no?, de Rocky. Efectivamente, así es como se probaron se hicieron las pruebas de la Steadicam, que luego se ha popularizado ya en todo tipo de rodajes, ¿no?, como estábamos diciendo. ¿Cuál fue el primer plano, o por lo menos que tengamos constancia del primer plano de la historia del cine, ¿no? Pues se contabiliza efectivamente el primer plano secuencia de la historia del cine es del director Murnau, en la película Amanecer, en el año Sunrise 1927, y es un plano secuencia que dura apenas escasos 50 segundos. Sin embargo, ya es un plano secuencia como muy moderno, muy vanguardista. Recordemos que Murnau es un cineasta expresionista, y algo absolutamente vanguardista es que este plano secuencia termina con una visión subjetiva del personaje y que va siguiendo al personaje y realmente acaba en una vista subjetiva, y es un plano secuencia de los el primero, pero además es muy bonito. Como dura 50 segundos, creo que merece la pena que lo veamos. Bueno, este era el primer plano secuencia de la historia, y ahora, Carlota, tenemos que esperar varios años, ¿no?, para ver algo parecido, ¿no? Sí, básicamente lo que vamos a hablar ahora es de un reto que se planteó Hitchcock, que es el reto de contar una película entera en plano secuencia, o sea, de hacer una película entera de 1 hora y media en plano secuencia. A ver, Hitchcock lo intentó, pero no lo consiguió. ¿Por qué? No porque él no pusiera todas las habilidades técnicas al alcance de este propósito, sino porque los rollos de película no duraban tanto. Entonces, cada rollo de película le daba para 10 minutos, y así consiguió empalmar cortes de 10 minutos y hacer una película que no llegaba a ser toda en plano secuencia, porque cada 10 minutos tenía un corte, pero que al verla nos da esa impresión, porque Hitchcock intentó camuflar los cortes, ese momento en el que se produce el corte, disfrazándolos, acercando la cámara, por ejemplo, a la espalda de uno de los personajes, de forma que ahí se oculta la visión y no vemos cómo corta. Es decir, lo lleva como a negro, ¿no? Los lleva a negro, exacto. Entonces, cada plano dura exactamente 10 minutos. Digamos que no consiguió su objetivo final, pero sí que consiguió avanzar mucho en el lenguaje, porque consiguió hacer prácticamente 10 planos de 10 minutos, ¿no? Cada uno. Entonces eran ya planos secuencia de 10 minutos muy largos y muy elaborados. Además, en un escenario que es un interior con muchos personajes, rodar un plano secuencia en ese momento en el que aún no se había inventado la Steadicam era muy difícil, una labor verdaderamente ardua, bueno, tanto para los atletistas como para los actores, ¿no?, que tenían que interpretar moviéndose, esquivando los raíles que estaban puestos en el suelo para los travelings. Y bueno, Hitchcock no lo consiguió, pero se puso ese objetivo y avanzó mucho el lenguaje para que otros lo volvieran a intentar en el futuro. Estoy pensando en Birdman de Iñárritu,
que realmente ya Hitchcock lo hizo muchos años antes, ¿no? No es tan revolucionario, ¿no? Claro, Birman no es tan revolucionario, efectivamente. Llama la atención cuánta curiosidad, cuánta expectación demandó esta película de Iñárritu, precisamente por la manera en la que estaba rodada, como La soga. Iñárritu se propuso contarnos la historia haciéndonos creer que estaba toda rodada en plano secuencia, pero por supuesto haciendo trampas. Las mismas trampas que hizo Hitchcock, porque nos quiere dar esta impresión, pero Iñárritu, al igual que Hitchcock, esconde los cortes entre escenas y los esconde también cuando la cámara se va a negro. Por ejemplo, cuando la cámara entra de una estancia a otra y se produce un pequeño negro, ahí es donde tenemos el corte. Podemos ver claramente cómo efectivamente Hitchcock se acerca a la chaqueta y Iñárritu pues aprovecha o una puerta o realmente un pequeño momento de oscuridad que parece que no corta, pero ahí está el corte, ¿no? Ahí está el corte, claro, es un falseamiento que no tiene mucho sentido. En el caso de Hitchcock se justifica porque hay una necesidad de avanzar en el lenguaje, ¿no? Y en el caso de Iñárritu yo no lo entiendo, porque no creo que la historia de Bergman justificase la necesidad de un plano secuencia y tampoco creo que haya avanzado en el uso del plano secuencia realmente. Evidentemente esta técnica tiene que estar al servicio de una historia que quieras contar, ¿no? No solamente para que el director se luzca, ¿no? Claro, a ver, esta técnica es muy innovadora porque consigue generar un efecto muy envolvente a nivel narrativo. Consigue crear en el espectador la sensación de que estás completamente imbuido de la atmósfera del escenario, del espacio cinematográfico. Pero su abuso es muy perjudicial porque, bueno, puede dar la impresión de que el director quiere marcarse un punto de virtuosismo, de efectismo, que está más al servicio del virtuosismo técnico que de la necesidad de la historia, ¿no? Y ahí creo que hay que ir con cuidado, ¿no? El plano secuencia tiene ese doble mensaje, ¿vale? Por una parte, hay directores que lo han utilizado como un mensaje interno para decirle a la industria del cine, para decirle a sus compañeros: oye, yo sé hacer plano secuencia, yo soy un gran realizador, y esto hay muchísimos directores, podemos encontrar muchísimos, Kubrick, Orson Welles, bueno, muchísimos que lo han utilizado en esta clave. Y luego tiene el otro uso, que es decir, yo utilizo un plano secuencia porque es lo que le va bien a la historia, porque me va a permitir contar cómo se relaciona un personaje con su entorno, porque me va a permitir explorar el espacio de una manera que realmente necesita esta historia, que realmente quiero que se explore así. Ese es el verdadero uso del plano secuencia. Creo que viene bien que veamos un ejemplo de cómo se hace bien un plano secuencia o para qué debería servir, ¿no? Todo el mundo lo recuerda, ¿no? Que es Goodfellas. Creo que es buen momento, ¿no? Creo que podrías comentarlo un poco. Sí, claro, es que Goodfellas es un ejemplo de un plano secuencia muy elegante. Es una película dirigida por Martin Scorsese en 1990 y de hecho también es uno de los planos secuencia más recordados. Es la escena donde vemos entrar a Ray Liotta por la puerta trasera del Copacabana Club. Y aquí vamos a ver cómo se relaciona este personaje con el poder, con las alcantarillas, con los camareros, con los cocineros, con esa sensación como de omnipotencia, de impunidad y de destacar sobre el resto de los mortales. Lo estamos viendo y es increíble porque no hay nada espectacular, pero es que esos minutos que dura la escena te cuentan toda la historia del personaje. No necesita ninguna espectacularidad. Exacto, es que es un plano secuencia donde vemos cómo se relaciona ese personaje con ese entorno. Es muy elegante porque siendo en un único espacio o a través de ese único espacio, cómo bailan todos los elementos alrededor del paso de Ray Liotta, ¿no? Cómo entran, salen, camareros, mesas, es espectacular, sí. Y bueno, también hay cosas, ¿cómo decirlas, no? Experimentales, ¿no? Pues sí, íbamos a nombrar así algunas curiosidades, ¿no?, que nos habían llamado la atención, como El arca rusa, que es una película que es relativamente reciente, que es del año 2002, de Alexander Sokurov. Está rodada con Steadicam, con la técnica que os hemos explicado antes, y el plano secuencia en esta película que habla sobre todo sobre la decadencia y sobre la historia de Europa, que también es la historia de Rusia, por lo menos en el último siglo,
sí que sirve este plano secuencia a la finalidad del director, porque vemos que la finalidad del director era mostrar este discurrir del tiempo que transcurre a través de las galerías de este museo del Hermitage. Y en este sentido, el plano secuencia tiene esta función de crear esa sensación como onírica, como de danza, entre todos los elementos que han circulado y que circulan por dentro de ese museo. Bueno, quiero hacerte una pregunta ahora, que quiero saber si la has visto. ¿Children of Men? No. ¿Warhol? No. Sí. Pues mira, la he visto, creo que es una película fantástica para tener de fondo en un salvapantallas mientras escuchas jazz. Cuéntanos de esta película. Pues mira, Empire es una película, yo creo que en muchos sitios está catalogado más bien como videoinstalación o videodocumental o experimento, ¿vale? Es un experimento que hizo Warhol, que intentó, captar la vida de Nueva York a través de un plano en el edificio 41 del Time Life en 1964, y desde ese edificio 41 del Time Life él grabó una sola toma del Empire State. Así es el título de la obra, Empire, y aquí hay... ¿Qué dura? Empire. No, que dura... Que dura 8 horas, ¿vale? De 8 de la mañana a 2 de la mañana. ¿Y en él qué ocurre? Nada, ocurre la vida, ocurre nada. ¿Puede tener interés? Pues no sé exactamente qué quería mostrar Warhol. Pues no tenía interés. No tiene mucho interés, más que como objeto decorativo. Bueno, son esos experimentos, ¿no? Vamos a ir acabando y, por supuesto, decirle a nuestros seguidores que vamos a hablar algunas veces de este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre el cine, pero siempre vamos a tener imágenes que contaros, esas imágenes que me cuento. Y bueno, hoy vamos a hablar de, pues, mucha gente, yo en concreto no, pero sí que me encanta. Ya iremos viendo distintos planos secuencia, porque va a ser una sección en la que vamos a ir sumando este tipo de escenas. Pero sí que es una de las escenas favoritas por muchas personas, como de los mejores planos secuencia, y es de la película Children of Men. Pues sí, aquí estamos ante lo que muchos consideran el mejor plano secuencia del cine contemporáneo, es decir, el mejor plano secuencia del cine desde el 2000 hasta la actualidad. El director Alfonso Cuarón estuvo en 2006 muy deprimido por la escasa acogida que tuvo esta película, Hijos de los Hombres, Children of Men, una película a la que el paso del tiempo le ha ido haciendo justicia, ¿no? Como uno de los mejores títulos de ciencia ficción del milenio. Este plano secuencia en cuestión ocurre, como vamos a ver, dentro de un coche en el que hay 5 personajes que están huyendo y que van a ser atacados por una emboscada. Y está justificadísimo dentro del guión, porque lo que Cuarón quería era mostrar con la mayor viveza y con la mayor intensidad posible la arbitrariedad y el desconcierto con el que emerge la violencia. Y precisamente lo que vamos a ver en este plano secuencia es cómo la violencia no emerge de una situación de tensión, que es lo que decía Cuarón, que le chirriaba de las películas, ¿no? Que parecía que la violencia ya emergía de un clima violento, ¿no? Él expresa que lo que quería mostrar es cómo la violencia entra en un clima de absoluta tranquilidad. Y esto... a él le interesaba captar las reacciones de todos los personajes, ¿no? No quería captar la reacción de uno y luego la reacción de otro, sino quería captar la reacción caótica del conjunto ante la violencia. Y por eso eligió un plano secuencia. Claro, es que está justificadísimo dentro, o sea, las propias palabras del director nos hacen ver que es que no podía elegir otro plano que explicara mejor esta sensación de violencia que de repente atraviesa la vida cotidiana. Y estas ideas de Cuarón tienen que ver con esos cambios a la hora de representar la violencia que se producen sobre todo en el cine que se empezó a crear a partir del 11 de septiembre, ¿no? Ese cine que, recordemos, nos trajo títulos en 2005 como Hostel, The Martyrs o Múnich de Steven Spielberg, donde ya vemos una recreación de la violencia que busca no ser estetizada, no ser idealizada, ser lo más cruda y lo más realista posible.
La escena era absolutamente difícil de grabar, es una escena con un plano secuencia dentro de un coche, no se había hecho nunca, es larguísima, hay muchísimos figurantes y muchísimos elementos que podían haber salido mal, y como era tan difícil de grabar, Manuel Lubezki, que era el director de fotografía, creó un invento junto con el cámara, que consistía en una cámara que podía ser manejada por control remoto desde fuera del coche, que era la única manera de que pudieran grabar ese plano. El ensayo de los actores fue exhaustivo, estuvieron ensayando durante días. ¿Por qué? Pues porque tenían que controlar el movimiento, porque efectivamente la cámara esta que actuaba por control remoto ocupaba tanto espacio dentro del coche que tenían que aprender a moverse para dejarle espacio a la cámara cuando no eran enfocados por ella. Esto debió ser agotador, porque los actores decían que había sido como un curso intensivo de ballet. Sobre todo que se fijen en la cantidad de personas que participan, en que se fijen en el movimiento de la cámara y sobre todo en la coreografía, ¿no? Porque hay disparos, hay sangre, hay un coche ardiendo, ¿no? Es realmente, cuando lo ves, se te pone los vellos de punta cuando tomas conciencia de que eso ha llevado semanas para hacer esa toma creo que dura 6 minutos o 5, ¿no? Sí, claro, es que eso es tremendo, ¿no? Si lo pensamos a nivel técnico es así, pero yo también insistiría mucho en qué sensación se le queda al espectador, ¿no? Si es que reparen un poco en si es una escena normal, si se les queda otra sensación distinta en el cuerpo, y se pregunten por qué, porque ese será un buen principio para que empiecen a plantearse los elementos técnicos, cómo funcionan, ¿no? A partir de que noten la diferencia entre una escena y otra, a partir de que empiecen a notar que esa no es una escena normal, que están ante algo muy especial. Y ahora sí, damos paso al plano secuencia de Children of Men.